Bienvenidos al canal Aprendamos de la Biblia. En este video vamos a dar continuidad al curso básico de la palabra de Dios en este video número 3 titulado Cristología. Si no has visto los dos videos anteriores, te invito a que ingreses al canal y veas estos dos videos para que puedas darle continuidad a este curso. Así que bienvenidos. El estudio de la cristología hace referencia propiamente a la vida de Jesús antes, durante y después de estar aquí en la tierra. Es por eso que vamos a estar compartiendo un material en pantalla donde vamos a dar lectura al tema y explicando ciertos puntos. Como pueden observar en la primera lámina, hablamos de la preexistencia de Cristo, la doctrina fundamental del cristianismo. Entonces, todo el que es cristiano o el cristianismo hace relación a Cristo, a aquellas personas que creen en Jesús o siguen a Jesús. Entonces, Cristo es el eterno y preexistente Hijo de Dios. Entonces, al usar el término preexistente en relación a Cristo, nos referimos a aquel periodo de su existencia anterior a su nacimiento físico aquí en la tierra, en Belén de Judea. En él está el cumplimiento del propósito de Dios de derramar su bendición sobre todos los que en él creen y por él el juicio de los que no creen. Entonces, cualquier enseñanza que añada o disminuya la persona de Cristo es errónea y herética. La gran verdad es que el Cristo de Dios es preexistente, encarnado, nacido virginalmente, totalmente humano y totalmente divino. Una persona única que murió, resucitó, ascendió a los cielos y que volverá pronto para arrebatar a su iglesia. Antes que el mundo existiera. Fíjense que en esta lámina vamos a hablar de 3 puntos importantes. Eternidad pasada. Cristo siempre existió sin principio ni fin. Esta verdad es enseñada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La oración sacerdotal, por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 5, se menciona: y ahora glorifícame tú, oh Padre, junto de ti mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces fíjense, aquí se menciona la preexistencia de Cristo. Antes de que el mundo fuese, ya Él existía. El amor eterno, en Juan capítulo 17, versículo 24, se menciona: porque me amaste antes de la fundación del mundo. Aquí nuevamente se habla de la preexistencia de Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que viniera acá a la tierra como humano. Otro punto importante: antes que Abraham existiera. Dice Juan capítulo 8, versículo 58, habla una palabra clave. El texto menciona así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, el más claro testimonio bíblico sobre la preexistencia de Cristo se encuentra en las palabras o en estas palabras que mencionó Jesucristo: yo soy. Entonces, la palabra o la expresión yo soy en el texto griego es ego eimi. La misma usada en Éxodo capítulo 3, versículo 14, en la Septuaginta griega para designar el nombre de Dios. Entonces, con esto Jesús estaba igualando al Padre, declarando que Él es eterno. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo y consideraron tal declaración una blasfemia. Pues solamente el Dios de Israel es el gran yo soy, que significa el autoexistente que tiene vida propia y se revela. El alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto lo menciona Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Entonces, esta expresión de alfa y omega corresponde a las letras A y Z
del abecedario griego. Entonces, tal expresión indica que en lugar de tener inicio y fin, Cristo es la razón de ser del comienzo de todas las cosas, siendo Él mismo el creador de todo. Cristo no solo es el principio de la creación, sino también su destino final y propósito eterno. Entonces, fíjense, en esta lámina ahora vamos a hablar sobre el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, o el ángel de Jehová. ¿A quién hacía referencia este ángel que se menciona en varios puntos del Antiguo Testamento? Por ejemplo, fíjense, en Génesis capítulo 16, versículo 7, se aparece a Agar. Eso fue su primera aparición en el desierto. Luego, en Génesis capítulo 22, versículos 11 al 15, se le aparece a Abraham cuando, en el momento que iba a sacrificar a Isaac, se le apareció el ángel diciendo: hey, no lo hagas. La tercera aparición, o la tercera vez que se menciona, es en Génesis capítulo 31, versículo 11 al 13, donde se le manifiesta a Jacob en sueños y visiones. Luego se le presenta a Moisés en la zarza ardiente de Éxodo 3, 2, donde cuando se le aparece en la zarza ardiente, Moisés se postra y se cubre porque no podía ver esa zarza, porque está la presencia de Dios allí. Y se le aparece a Josué como príncipe del ejército del Señor. Entonces, fíjense, la identidad divina del Señor o del ángel del Señor, fíjense, hay varias evidencias bíblicas. Primero, habla en primera persona como Dios mismo. Segundo, acepta adoración divina. Tercero, ejerce su autoridad suprema. Y cuarto, realiza obras exclusivas de Dios. En Jueces capítulo 2, versículo 1 se menciona: y subió el ángel del Señor de Gilgal a Boquín y dijo: de Egipto os hice subir y os traje a la tierra que juré a vuestros padres. Entonces el ángel del Señor acepta adoración debida a Dios, lo que jamás un ángel ordinario aceptaría. Su oficio es el mismo del Mesías, guía y capitán del pueblo. Inmediatamente asume el comando supremo y determina cómo debe ser la batalla. Entonces, este ángel del Señor, o el ángel de Jehová, se puede considerar como el propio Jesucristo antes de su encarnación, que se reveló en forma teofánica a su pueblo en el Antiguo Testamento. Los tres oficios proféticos del Mesías, ¿cuáles fueron? Número 1, como profeta. Moisés habló del papel de Cristo como profeta en Deuteronomio 18, versículo 15. Entonces, Jesús confirmó ser el profeta prometido, revelando la voluntad de Dios y predicando la salvación. Punto número 2, como rey. El Mesías sería el gran rey de la línea de David, que gobernaría Israel y que las naciones mediante un reino eterno de paz y prosperidad. Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Y el punto número 3, o el oficio número 3, es como sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento representaba al hombre ante Dios e intercedía por él. Cristo vino para ofrecerse como sacrificio superior y eterno, y ahora es el sumo sacerdote o el sacerdote. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Entonces, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento ratificaron las múltiples funciones desempeñadas por Cristo en la tierra. Estos tres oficios, profeta, rey y sacerdote, se cumplen perfectamente en la persona y obra de Jesucristo. Cristo revelado en la tipología del tabernáculo. Importante este tema. La tipología bíblica se refiere a personas, eventos, objetos e instituciones del Antiguo Testamento que servían de sombra o prefiguración de personas y eventos del Nuevo Testamento. La representación inicial se llama tipo y la realización de ella es antitipo. Entonces, el tabernáculo que se usaba en el Antiguo Testamento
Era una estructura portátil que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, prefigurando la encarnación de Cristo. Los velos que cubría el tabernáculo, estas cortinas apuntaban a la revelación progresiva de Jesucristo en los 4 evangelios. Ahora, ¿qué relación tienen los 4 colores que se usaron en el tabernáculo con los 4 evangelios? Número 1, la púrpura. Hace representación a Mateo, o se menciona en Mateo. Fíjate que este color se relaciona con la realeza y apunta a Cristo en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio del Rey. Y esto se corrobora también en Zacarías capítulo 9, versículo 9. El carmesí, mencionado en Marcos, este color está relacionado con la sangre y apunta al Evangelio de Marcos, donde Jesús es representado como siervo sufriente. El lino blanco, este color habla de pureza, justicia y santidad, apuntando al Evangelio de Lucas, donde Cristo es presentado como Hijo del Hombre Perfecto. Y el azul habla del cielo, de lo celestial, y apunta al Evangelio de Juan, donde Jesús es presentado como Hijo de Dios, el Verbo divino. Entonces fíjense la relación que hay de estos 4 colores con los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué representaba el patio del tabernáculo? El patio medía aproximadamente unos 25 metros de frente por 50 metros de fondo y estaba separado de la congregación por un cercado de 60 columnas de bronce sobre las cuales se apoyaba un cortinado de lino blanco de 2 metros y medio de altura. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué hace relación a esto? Esto habla de la separación entre Dios y el hombre pecador, mencionado en Isaías capítulo 59, versículo 2, pero también de la provisión divina para el acceso a través del sacrificio. Entonces, este patio apunta a la tierra donde el sacrificio de Cristo fue realizado. Las 4 columnas de la entrada del tabernáculo tienen un significado muy importante, representando la oportunidad que Dios da a todas las personas para la salvación. Pues el número 3, el número 4 está relacionado con la tierra. Por eso hay texto bíblico donde se mencionan los 4 ángulos de la tierra. Representa a toda la tierra. Ahora hablemos sobre el altar del holocausto. Habían 2 elementos allí. Estaba el mayor muelle, como ustedes pueden observar allí en la imagen, que era la pieza más grande del tabernáculo, de 5 codos de longitud y anchura y 3 codos de altura, con 4 cuernos en sus esquinas. Y estaba el lugar del sacrificio, que era donde se mataban los animales para el sacrificio. Tanto el altar como las miles de animales inocentes sacrificados apuntaban al sacrificio del Señor Jesús. Entonces, como Cordero de Dios, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, cumpliendo todos estos sacrificios del Antiguo Testamento. La fuente de bronce. Esta fuente de bronce servía para la purificación de los sacerdotes antes de entrar en el santuario. Ellos aquí tenían que lavar sus manos y sus pies, pues el servicio cotidiano siempre se contaminaba con la sangre de los animales y polvo del desierto, y por eso ellos tenían que entrar a ese lugar estando limpios, no podían estar contaminados. Entonces, en la tipología, la fuente de bronce apunta a la palabra de Dios, que como un espejo muestra nuestra verdadera situación ante Dios y también nos lava por el poder purificador que tiene. Entonces, el cristiano ya fue perdonado y purificado en el altar de bronce. Pero en nuestro caminar muchas veces nos podemos ensuciar los pies por medio del pecado. Cuando esto sucede, debemos humildemente acercarnos a Dios, confesando nuestros pecados en oración. Fíjense lo importante de este punto. Ahora hablemos sobre los muebles del lugar santo. 3 elementos importantes. Estaba la mesa de los panes de proposición.
Esta tenía 1 metro de longitud con 50 centímetros de anchura y 75 centímetros de altura. Los 12 panes representaban las 12 tribus de Israel y apuntaban tanto a Jesús, el pan de vida, como la unión y comunión del pueblo de Dios. En el caso del candelabro de oro, fue hecho de oro batido y pesaba aproximadamente 35 kilogramos, con 7 lámparas de aceite que proporcionaban luz para la iluminación del lugar santo. Esto representa la obra de Cristo que resultó en la formación de la iglesia, luz del mundo. Incluso en el Apocalipsis, comenzando el Apocalipsis, el ángel o el espíritu da un mensaje a las 7 congregaciones. Hace mucha referencia a lo que es este candelabro de oro que estaba constituido por 7 lámparas. El altar del incienso era de madera cubierta de oro de unos 50 centímetros cuadrados y 1 metro de altura. El incienso representaba las oraciones de los santos. Cada creyente puede acercarse a Dios en oración, alabanza y adoración. Ahora, el lugar santísimo y el arca del pacto. Esta era colocada dentro del santo de los santos, o sea, el arca del pacto. Y era una pieza de madera de acacia, toda revestida de oro por dentro y por fuera, medía 1.25 metros de longitud por 0.75 metros de anchura y 0.75 metros de altura. En Éxodo 25:10 se habla del arca, que representa la base del trono de Dios. Luego se habla del arca del testimonio, que contenía las tablas de la ley. Posterior a eso se menciona en Números 10:33 el arca del pacto, que simboliza la alianza divina. En Josué capítulo 3, versículo 13 se habla del arca del Señor, manifestación de la presencia divina. Y luego se habla del arca de Dios en 1 Samuel 3:3, que es el centro de la adoración verdadera. Entonces, esta arca apunta directamente al Señor Jesús, que se hizo hombre asumiendo la naturaleza divina representada por la acacia, sin perder su divinidad representada por el oro. Ahora, ¿qué contenía el arca del pacto? Número 1, las tablas de la ley. Esto apuntan a Jesús como el verbo divino, la palabra hecha carne que cumplió perfectamente toda la ley. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. También contenía la vara de Aarón que reverdeció. Esta vara que floreció y dio flores de almendra habla de la resurrección de Cristo y de un ministerio aprobado por Dios. Y el vaso con maná. El Señor Jesús se llamó a sí mismo el verdadero maná, el pan de vida que descendió del cielo para dar vida al mundo. Entonces el arca del pacto debe acompañar al pueblo de Israel en todas sus peregrinaciones. Era la garantía segura de la presencia de Dios en medio de su pueblo, mientras Israel anduviera en obediencia a la palabra de Dios. Ahora hablemos sobre las 3 puertas del tabernáculo. Importante este punto. La primera puerta, esta estaba en el atrio y tenía aproximadamente 10 metros de anchura, bastante amplia. Y esta primera puerta apunta a Jesús cuando él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. La primera puerta representa yo soy el camino. Entre por ahí que yo soy el camino. La segunda puerta está cerrada por un velo, la cortina del lugar santo donde por aquí solo los sacerdotes podían entrar para ministrar. Esta puerta apunta a Jesús cuando él dijo, yo soy la verdad. Ya no es el sacerdote que el único que tenía que entrar a ese lugar. No, ahora es, si tú sigues por ese camino, y sigue esa verdad, ¿qué vas a encontrar? La tercera puerta, separada del lugar santo, del lugar santísimo por un velo con diseño de querubines. Y esta tercera puerta apunta a Jesús cuando dijo, yo soy la vida.
Entonces fíjense, en resumen, estas tres puertas hacen representación a Jesús. Cuando digo yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue a mí, sigue al Padre también. Entonces, qué importante esta representación del tabernáculo con lo que posterior iba a representar Jesús cuando vino acá a la tierra. Ahora hablemos sobre las 4 cubiertas del tabernáculo. La primera cubierta era de piel de delfín, sin atractivo exterior, simple y sin belleza. Indica la obra de Cristo como aquel que no tenía apariencia ni hermosura, pero vivió separado sin contaminarse. La otra cubierta era de piel de carnero teñida. El carnero es símbolo de devoción y consagración. Cristo demostró igual devoción y total entrega a Dios Padre hasta derramar su sangre en el Calvario. La tercera cubierta era de piel de cabra. La lección principal es de sustitución. La cabra simbolizaba el pecado. Esta cubierta indica la obra redentora de Cristo como nuestro sustituto en la cruz. Y la cuarta cubierta es de lino fino. 10 cortinas de lino blanco con bordados en azul. El lino es símbolo de pureza y justicia y el azul indica la majestad divina de Cristo. Ahora, la divinidad de Cristo, fundamento de la fe. Fíjense, no es suficiente solo con tener fe. La fe es válida solamente si es colocada en algo verdadero. Debe colocarse su fe en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Las sectas tienen falsos objetos de fe, por tanto su fe es inútil sin importar cuán sinceros sean. Entonces usted de repente pone fe en algún objeto, en alguna imagen y le pide a esa imagen por un milagro. Y usted tiene fe de que ese milagro se va a lograr porque usted se lo pidió a esa imagen. Eso es una falsa fe. Como dice acá en esta lámina, nuestra verdadera fe, debemos colocar nuestra fe en algo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Jesús. Como mencionamos en la lámina anterior, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Jesús es que tenemos que tener fe en Él, no en cosas inanimadas que no nos oyen, no hablan, nada. En Cristo Jesús tenemos que poner nuestra fe. Ahora, el Dios Trino. Existe un Dios que subsiste en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coiguales, son coeternos y de la misma naturaleza. El monoteísmo, existe un único Dios y nunca existió otro Dios. La Biblia presenta este único Dios como una unidad compuesta. Ahora hablemos sobre la unión hipostática. Tenemos a un Dios perfecto y un hombre perfecto. Jesús debe ser Dios para poder ofrecer un sacrificio de valor superior al de un simple hombre. Tuvo que morir por los pecados del mundo. Solo Dios en forma humana podría hacerlo. Como hombre perfecto, Jesús debía ser hombre para poder ser un sacrificio por el hombre. Como hombre, Él puede ser el mediador entre Dios y el hombre. Entonces Jesús es tanto Dios como hombre. Aunque sea de difícil comprensión la unificación del ser divino con el ser humano en un único ser, Jesús nos es presentado de esta manera en las páginas del Nuevo Testamento. No son 2 personas al mismo tiempo, sino una persona con 2 naturalezas. Entonces, al Dios Trino en la persona del Señor Jesús sea la gloria, la majestad y la honra antes de las eras, ahora y en todos los siglos. Bien, la conciencia divina de Jesús. Fíjense, las alegaciones que Jesús hizo sobre su propia persona no tendrían sentido si Él no hubiera tenido sobre sí mismo la clara noción de divinidad. Todo indica que Él sabía que era Dios. Número 1. Los ángeles eran suyos. Él podría enviarlos a los ángeles que son llamados ángeles de Dios en Lucas 12, 8 y 9.
el reino le pertenecía, el reino de los cielos, que es el reino de Dios, es también su reino. Y ahí tenemos las referencias bibliográficas. Autoridad para perdonar, tenía autoridad para perdonar pecados, tarea que cabe exclusivamente a Dios, pero Dios le dio la autoridad a él para hacerlo. Y juez de todos, juzgaría a todos los hombres, separando los buenos de los malos. Ahora tenemos varias afirmaciones de Jesús acerca del Padre. Jesús alegó varias veces poseer una relación íntima y bastante inusual con el Padre, que sonaría como una locura si Él no fuera Dios. Punto 1, tenemos uno con el Padre. Afirma ser uno con el Padre. Y ahí tenemos la referencia bibliográfica en Juan 10:33. La segunda afirmación es: quien me ve, ve al Padre. Y eso está en Juan capítulo 14, versículos 7 al 9, quien lo confirma. Número 3, antes que Abraham. Y eso ya lo mencionamos anteriormente en Juan 5:58, donde él afirma que existía antes de Abraham al decir yo soy. Número 5, honra igual. Él afirma que quien lo honra está honrando al Padre. Y número 5, misma vida. Afirma tener la misma naturaleza de vida que existe solo en Dios. Ahora, reacciones a las afirmaciones de Jesús. ¿Cómo reaccionó en aquel tiempo el pueblo cuando Jesús se hacía pasar a sí mismo por Dios, o que Dios su Padre lo había mandado para cumplir el propósito? En relación al pueblo común, muchos creían que él era el Mesías prometido. Otros que engañaba al pueblo y nadie pertenecía indiferente ante su persona. En cuanto al sumo sacerdote, cuando Jesús le mencionó, cuando él lo reunieron ante el Sanedrín, y él mencionó de que él se sentaría a la diestra del Todopoderoso, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras por blasfemia. Esas son reacciones. Los fariseos, cuando Jesús les dijo que él se hizo a sí mismo hijo de Dios, y a Tomás, cuando menciona, Jesús acepta la declaración de adoración de Tomás cuando dijo Señor mío y Dios mío. Fueron reacciones que tuvieron estas personas sobre Jesús. Cristo en el Evangelio de Juan. Como mencionamos en Juan capítulo 1, versículo 1, se menciona que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí Juan identifica a Jesús como el verbo preencarnado, la palabra en acción. Juan deja claro que Jesús es uno con Dios y al mismo tiempo lo distingue de Dios. Afirma que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. Entonces la Biblia también afirma que en el principio todas las cosas fueron creadas por Dios, Génesis 1:1. Y así Juan establece una identificación entre Dios, entre Jesús y el Padre y el Dios creador. Afirma también que este verbo divino se hizo carne y que solamente Él revela plenamente a Dios. Ahora, Cristo en los escritos de Pablo. Pablo muestra claramente su creencia en la divinidad de Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, allí Pablo afirma que Jesús es la imagen del Dios invisible, en quien todas las cosas subsisten y que en Él reside toda la plenitud de la divinidad. En Colosenses 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo enseña que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo de sus privilegios divinos para ser reconocido en figura humana. Y luego deja claro que vendrá un día en que todos habrán de prestar honores a Él, en un lenguaje solo permitido a alguien que cree que Jesús
sea realmente Dios. Entonces aquí Pablo afirma en los escritos la divinidad de Jesús. Ahora, Cristo en Hebreos y en otra epístola, por ejemplo en Hebreos, el autor es quien más contrasta la divinidad de Jesús con relación a los ángeles y a los hombres. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 afirma que Jesús es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de Dios. Y en Hebreo, en su versículo 8 del capítulo 1, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. En segunda de Pedro, también Pedro llama a Jesús de Dios y Salvador, nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y en Apocalipsis Jesús recibe los títulos de Rey de Reyes y Señor de Señores, una clara alusión a su soberanía y majestad divina. Ahora, los atributos divinos de Cristo. Número 1, omnipresencia. Y ahí en Mateo 28:20 se menciona, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí está la omnipresencia de Jesús. La omnisciencia, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:2-3. Y Señor, tú lo sabes todo. Juan 21:17. Omnipotencia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el Todopoderoso. Y el otro es la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo no tuvo ni principio ni tendrá fin. Otro tema importante de este tema de cristología es Cristo como creador y sustentador. Número 1, creador de todas las cosas, como mencionamos en Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Sustentador universal, punto número 2. Sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1, versículo 3. El mundo no se sustenta sin el auxilio y el poder del Señor Jesús. Punto número 3. Resucitador de los muertos. Yo soy la resurrección de y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Y punto número 4. Juez de vivos y muertos. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. El otro punto, Cristo recibe adoración divina. Tenemos varios ejemplos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento enfatizan que solo Dios debe ser adorado. Ningún hombre o ángel debe ser adorado. Sin embargo, la Biblia deja claro que el Señor Jesús recibió adoración en múltiples ocasiones como un derecho suyo. El primer ejemplo de esto lo tenemos cuando los magos, cuando el nacimiento. Cuando Él nació, dice allí en Mateo capítulo 2, versículo 11, que y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Estos fueron los magos, los 3 magos, cuando fueron allá y le llevaron regalos. Los discípulos, y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 17. Los ángeles, y adórenle todos los ángeles de Dios, y al Cordero sea la gloria y la honra por los siglos. Ahora hablemos sobre los nombres divinos de Cristo. Primero, Theos, Dios, mencionado en Juan 1:1, el verbo era Dios, Señor mío y Dios mío. Cuando mencionamos el Juan 20:28, y nuestro gran Dios y Salvador, mencionado en Tito 2:13. El alfa y el omega, mencionado en Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Solo Dios merece estos títulos de eternidad. Señor, Kyrios,
Jesús es el Señor, el título divino del Antiguo Testamento aplicado a Cristo. Y el otro es Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, el Hijo unigénito de Dios, esencial para la encarnación. Ahora hablemos sobre la humanidad de Cristo. Cuando Jesús nació, él nació por supuesto de una virgen llamada María. Evidentemente tal hecho carece de explicación natural. Fue algo o fue un acontecimiento sobrenatural. Y están las referencias bibliográficas. María fue concebida por medio del Espíritu Santo. El primer punto es que Dios manda una señal sobrenatural de que María iba a tener un hijo, pero no por medio de relaciones entre pareja, no, iba a ser por medio del Espíritu Santo, porque tenía que ser algo perfecto, no contaminado, porque recuérdese que el ser humano es imperfecto, y si Jesús fuese venido por medio de relaciones entre dos parejas, iba a venir con contaminación. Entonces tenía que ser algo perfecto y por eso tenía que ser concebido por medio de el Espíritu Santo. La Virgen concebirá y dará a luz, que fue posteriormente Emmanuel, así sería llamado, mencionado en Isaías capítulo 7, versículo 14, de que aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces aquí están varios puntos de la humanidad de Cristo. Ahora fíjense, en esta lámina tenemos varias evidencias del nacimiento virginal de Jesús. Como mencionamos, su madre tenía un nombre que era María, se llamaba María. Era una persona virgen, ahí están las referencias bibliográficas que lo corroboran. Desposada de Josué, anunciado por el ángel. María no había cohabitado, posterior a eso sí tuvo otro hijo. Concepción por medio del Espíritu Santo. El nombre sería Jesús, Salvador de su pueblo. José la tomó como esposa y nació en Belén. Otro punto aquí importante es la perfecta humanidad de Cristo. Cristo fue totalmente humano, demostrado por su nacimiento. Tuvo elementos esenciales de la naturaleza humana, emociones y sentimientos humanos. Fue circuncidado. A los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado cumpliendo con las leyes mosaicas. Presentado en el templo y crecía en sabiduría y estatura. Los títulos de humanidad fueron Jesús el Salvador, Hijo del Hombre, el Nazareno y el Carpintero, porque su padre era carpintero. Entonces, aunque era divino, fíjense eso, aunque Jesús era divino, él padeció también los sufrimientos que padecemos nosotros como humanos. Él tuvo cansancio, padeció de hambre, de sed, de sueño, fue tentado, lloró. Todas las emociones que puede presentar un ser humano, él también las presentó. Independientemente que haya sido divino, un humano perfecto, él padeció por todas las necesidades que nosotros pudiésemos o pasamos en ocasiones. Ahora, ¿por qué Cristo se hizo hombre? Importante. El Verbo eterno, creador de todas las cosas, se despojó de su gloria y asumió la forma de hombre. Y tenemos 3 elementos importantes. Primero, el sacrificio. Era necesario que tuviera un cuerpo humano para hacer el sacrificio perfecto por el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. En el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios por medio de animales. Todos los días tenían que sacrificar un animal para el perdón de sus pecados. Cuando Jesús se entrega su cuerpo
para sacrificio de toda la humanidad, ya aquellos sacrificios de animales quedaron nulos, fueron anulados. Ya con Jesús morir en la cruz, derramar su sangre y entregar su cuerpo, que representa ese cordero del pasado, ya no es necesario hacer sacrificios con animales. Punto número 2, el mediador. Se hizo hombre para ser el perfecto mediador entre Dios y el hombre. Hay un solo mediador, Cristo Jesús, hombre. Y número 3, el conquistador. Se hizo hombre para vencer la muerte. Solo Cristo pasó por esta vida sin pecado. Por eso la muerte no ejerció dominio permanente sobre él. Él una vez crucificado, él muere por supuesto, pero al tercer día resucitó. Entonces la muerte no ejerció dominio sobre él, sobre su cuerpo. Ahora hablemos sobre las profecías cumplidas en Cristo. Primeramente, el nacimiento. Malaquías o Miqueas capítulo 5 versículo 2, él había mencionado que aquí que la Virgen concebirá. Isaías 7:14. Y en Malaquías, en Miqueas 5:2 habla de ti saldrá un guiador. Y esto se cumplió ¿en dónde? En Belén. Su muerte. Dice Isaías 53:5, herido por nuestras rebeliones. Horadaron mis manos y mis pies. Y esto se cumplió en el Calvario. Su resurrección. No permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Y esto se cumplió cuando resucitó al tercer día. Su ascenso. Subiste a lo alto. Llevaste cautiva la cautividad. Salmo 68:18. Y esto se cumplió en el monte de los olivos. Y su reino eterno. Daniel 2:44. Su reino no tendrá fin. Y esto se cumplirá en su segunda venida. Entonces, todas las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento perfecto en la persona y obra de Jesucristo, confirmando su identidad como el Mesías prometido. Y terminamos con esta lámina, el sacerdocio eterno de Cristo. El Señor Jesús no podía ser sacerdote de la línea arónica porque no pertenecía a esa tribu, pero la Biblia nos presenta a Cristo como sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio universal. Entonces, como podemos ver en la lámina, hay una pirámide. Jesús pasó por todo eso. Fue rey de reyes, fue intercesor celestial, fue mediador superior, fue el sacrificio perfecto y ahora el sumo sacerdote eterno. Cristo es superior a cualquier sacerdote porque su carácter es perfecto. Su sacrificio fue único y eterno. Su santuario es el cielo mismo y su ministerio de intercesión es continuo y eficaz. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Cristo, nuestro sumo sacerdote que está sentado junto al Padre, es también omnipresente. Podemos entrar confiadamente en su presencia, ante el trono de la gracia a cualquier hora. Él está siempre a nuestra disposición mediante la oración. De esta manera terminamos con este interesante tema de cristología. Todo lo que Jesús hizo, ¿no? Para poder nosotros tener esa oportunidad de ser salvos, siempre y cuando pues nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos a nuestro Señor como nuestro único y Salvador. Así que si te gustó este video, comenta este video, dale un like, comparte este video, suscríbete a este canal. Y si no has visto los dos videos anteriores de la introducción a la bibliología y el punto número 2 que habla sobre la teología sistemática, te invito a que lo veas esos videos para que no te pierdas de este curso básico de la Biblia. Dios te bendiga.